¿Cómo están? Nuevamente aquí con ustedes en este programa Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa Montejo y como siempre me acompaña en la conducción de este programa Frida Urbina. Frida, ¿qué tal? Hola Andy, ¿cómo estás? Pues bien, aquí retomando el trabajo después de unas vacacioncitas que nos dimos, pero aquí Un estamos poquito de listos. ausencia, pero que no se va a notar en los programas. Qué bueno que no se nota. Muy bien. Perfecto. Bien, el día de hoy, ¿no? Vamos a trabajar acerca de los cuentos que vienen contenidos precisamente en el libro de El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos. Uh-huh. Vamos a platicar acerca de estos cuentos un poco la parte de su nacimiento, su desarrollo, ¿verdad? Uh-huh. Para que de alguna manera tengamos la oportunidad de llegar a ustedes también a través del texto impreso, ¿no? Vamos a profundizar en cada cuento porque, como recordarán, ya tuvimos un episodio en el que se habló un poco general del proyecto, pero pues ahora es momento de poder profundizar en cada uno. Tratando de no espolear la historia, pero sí, muy bien. Perfecto, sí. Oye, eso va a ser un poco complicado. No, yo creo que no. Bueno, pues es un poquito de decir los ingredientes que tiene el cuento, ¿no? Para que cada quien lo vaya saboreando poco a poco, ¿no? Que se queden con ganas de comprar el libro y de leerlo. Sobre todo leerlo, dices. Sí, claro, porque siempre es un proceso entre comprar un libro y que no se quede en el estante, sino realmente leerlo. Sí, de acuerdo. Perfecto. Pues empezamos, ahora sí que tú entrevistas ahora. Claro que sí. Vamos a hacer como una pequeña introducción chiquita del libro para ya después empezar a profundizar en cada cuento. Súper rápido para poner en contexto a los que nos escuchan y nos ven. ¿Cómo empezó la inspiración para este libro, Andy? Sí, lo he comentado de mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo mucho el centenario de la Batalla de Puebla en el año de 1962, ¿no? Porque prácticamente todos los medios masivos giraban en torno precisamente a esta celebración, ¿no? Teníamos en aquel tiempo como presidente a Adolfo López Mateos. Y bueno, la radio, la televisión, inclusive hubo novelas, hubo cuentos, todo estaba en torno a ello, ¿no? Inclusive el propio cine tomó algunas de estas etapas. Y recuerdo que en estas fechas nuestro papá nos agarró y nos dijo a mis hermanos y a mí, a mi mamá, vámonos, ¿no? Y tomamos el carro, estaban inaugurando la autopista México-Puebla, ¿no? ¿Cuántos años tenías? 7 años. ¡Wow! Ok, Sí. O sea, literal el nacimiento de este libro se remonta desde a tus 7 años. Pienso que sí. ¡Wow! Sí, pienso que sí. Entonces, nos fuimos a Puebla, ¿no? Bueno, visitamos los puntos de interés en la ciudad, pero obviamente el que llamó más la atención fue estar precisamente los fuertes de Loreto y Guadalupe, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? En aquel tiempo te subías a los fuertes, a la parte de donde están las trincheras, ¿no? Y veías todavía el campo abierto, o sea, el proceso de urbanización no había alcanzado, ¿no? Las faldas de los cerros. Entonces, es algo que ahorita ya no se puede. No, obviamente que no. Pero entonces ahí, pues recibimos tanta información que, pues hasta la batalla nos la imaginamos, ¿no? Wow. E inclusive por ahí, mi papá fue militar. Y hubo en el año de 1943, él estaba en aquel tiempo en el ejército durante la Guerra Mundial, una película que se llamó Mexicanos al Grito de Guerra con Pedro Infante, ¿no? Sí, le hemos comentado. Sí, le hemos comentado. Y bueno, me dice mi papá que a los que estaban en el ejército les pusieron unos uniformes y los pusieron a hacer determinados movimientos, ¿no? Entonces, precisamente que fueron a utilizar, le pusieron los uniformes de aquella época, del 5 de mayo, hicieron sus movimientos y pues por ahí en alguna de las tomas sale mi papá en esos movimientos, ¿no? O sea, en la película. En la película sale tu papá. Sí, pero obviamente en el movimiento así de tomas alejadas, ¿no? Sí. Entonces cuando te platica eso también, te platica la película, que también la vimos la película, bueno, pues el niño absorbe todo eso y desde ahí nace pues la idea de hacer algo, ¿no? Pero obviamente que es un proceso muy largo de maduración, de entendimiento, de estudio.
el momento en el que literal como que enterraste la semilla para que empezara a germinar con el tiempo, Sí, en algún momento la creación de este libro. sí, 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 sí. Y además, bueno, Ok, Puebla es una ciudad muy bonita, ¿no? sí, Y bueno, todo lo que está alrededor de el hecho, ¿no? ujú, Es la primera vez que un ejército como improvisado como el nuestro vencía al mejor ejército del mundo. Entonces, sí, también se te queda esa idea, ¿no? Y a partir de eso, bueno, pues estudiar a ujú, Maximiliano, a Carlota, a los franceses, el imperio, y pues la imagen inconmensurable de Benito Juárez, ¿no? Y de todos los liberales que estaban alrededor de él durante esta época, ¿no? Y perfecto. de ahí surge algo que me parece que es también muy importante, ¿no? De que siempre cuando hablamos de determinadas épocas, hablamos de la gente que protagoniza. Sí, casi siempre. Y sin embargo, bueno, también hubo gente que estaba abajo, que no son los grandes protagonistas, Ujú. que pusieron su granito de arena para poder tener el triunfo, ¿no? Entonces, el libro de alguna manera gira y trata de abordar a esta gente. A los que quizás no tendrían el punto de enfoque, ¿no? Ajá, En otras historias. sí, de acuerdo. Perfecto, sí, justo, es algo que desde que empezaste el proyecto me gustó bastante, que tienes esta intención de cambiar el enfoque, la visión de las historias para poder protagonizar a personas que en otros momentos o instancias pasaron desapercibidas. Exacto, sí. Perfecto. Y entonces, ¿cuándo se vuelve real, palpable? Que dices, empecé a escribir el primer cuento y va a ser una compilación. Sí. Bueno, tengo que decir que durante mucho tiempo Ujú, esta época me causaba pues una especial atención, ¿no? Como historiador. ok. Entonces, vas recopilando información, vas comprando libros, vas leyendo, vas estudiando, ¿no? Y poco a poco, cuando ya tienes un acervo más o menos interesante, es que te pones precisamente, para empezar a escribir hay que entender que tienes que hacer un acopio de información, ¿no? Ujú, Y el acopio de información, bueno, está en la parte de los textos que conoces de la época, ujú. está en la parte también de la literatura que conoces, que habla de la época. Hay que entender, y hemos participado en esto juntos, Sí, ir a la hemeroteca, ¿no? sí. Y checar los periódicos del momento. Sí, es algo que yo nunca había vivido y se siente muy como Ajá, intenso, literal, agarrar un periódico que si lo mueves un poquito más hasta sientes que se deshace por el tiempo ajá. y que tienes que cuidarlo tanto, ponerte guantes, El el cubreboca. cubrebocas, sí. Ajá. Sí, bueno, pues Mm, todo esto va generando ya lo empezamos a escribir, si ya ujú, tenemos toda esta información, bueno, pues adelante, ¿no? Adelante y empiezas a trabajar los personajes, ¿no? En el caso del primer cuento, es un cuento que se Vamos a llama El el payaso, ¿no? payaso, El sí. payaso. Cuando estudiamos creación literaria, pues lo tallereamos, ¿no? Lo escribí, lo llevamos al taller, ¿no? Aparte fue en el primer semestre, En ¿no? el primer semestre de la carrera, De la sí, carrera, que sí. tallereamos Ujú, este cuento, en donde tratamos de ubicar un punto de la historia de Fernando Benítez en el libro que tiene, bueno, son muchos tomos, de la historia de la Ciudad de México. ok. Y habla precisamente de un personaje, ¿no? Y que era payaso, era transformista, era titiritero, era malabarista, era todo. Soledad Arcadio. Y ahí dice el propio Fernando Benítez que había que redescubrirlo a él, ¿no? Ujú, Porque era un personaje popular, porque la gente acudía a verlo, era una de las pocas distracciones que popularmente podía tener la gente que no tenía el dinero para ir, por ejemplo, al teatro, ¿no? ok. Pero a una barraca donde presentaba su espectáculo, sí podían ir, ¿no? ¿Tenía algún costo? Sí, Sí, claro, ¿verdad? Pero sí, era claro. mínimo. Era un costo mínimo, Ujú, no era el Teatro Nacional, ni eran los teatros del momento, ¿no? Era ok, el espectáculo popular. sí. Y bueno, tratamos de rascar
de este personaje, de Soledad Arcadio, un poco lo que fue su vida, y lo contextualizamos precisamente en un momento en que llevan los emperadores, Maximiliano y Carlota, ¿no? Ujú. El movimiento que tiene la ciudad a la víspera de la llegada, ¿no? Y todo el boato alrededor de esto y la expectativa que tenía la gente. Pero también, bueno, él, ¿no? Con inclinación republicana, ¿qué hizo? Sí. Y en el caso específico también, ¿no? Aparece otro personaje que está también escrito en esta historia de Fernando Benítez, que es Justo Sierra Méndez, ¿no? Que don Justo Sierra, en aquel tiempo estudiante en la Ciudad de México, sale con un grupo de estudiantes y a la llegada de los emperadores al Zócalo, Ujú. pues se ponen a gritar sus consignas, ¿no? Entonces, este cuento resume eso, ¿no? La intención de buscar realmente quién era Soledad Arcadio, qué hacía. Y aparte, él es Ujú. un reflejo no sé si se podría decir como en el show que daba, de quizás un pensamiento que tenía la sociedad de la llegada del emperador, ¿no? Ajá, ajá. Ok. Sí, y cómo en aquel tiempo ya, porque cuando llega el emperador, Ujú. los emperadores es 1864, ¿no? Ujú. Ya estaba de alguna manera más de un año de consolidada la capital de la República por las tropas francesas, ¿no? Ok. Cómo había cambiado la dinámica de la propia sociedad, ¿no? Sí. Y bueno, también vemos ahí un espacio que es importante y que todavía lo seguimos viendo políticamente, que son los acarreos, ¿no? Vemos qué Ok. tuvieron que hacer para acarrear gente, ¿no? Sí. Y qué les dieron para que fueran a gritar, ¿no? Y Sí. cómo la ciudad en el día de que llegan pues está totalmente pulcra y cómo termina después de las fiestas que se hicieron en todos los barrios, ¿no? Wow, ok. Y ponemos una ficción acerca de una presentación de El Payaso, le llamamos, ¿no? Sí. De payaso, ¿no? Donde asiste público general, el pueblo, ¿no? Pero también asisten soldados franceses y las gentes que estaban a favor del imperio a la misma función, ¿no? Entonces estaban mezclados mexicanos, franceses, Ajá, republicanos. sí, Ok, todos, ¿no? wow. Entonces ahí está el cuento, este cuento. Le ponemos un hilo conductor, ¿no? Sí. Para hacerlo sentir en todo este concepto de la ambientación, ¿no? La famosa ciudad de los palacios, decimos que la gente dice que por ahí Humboldt fue el que dijo que México era la ciudad de los palacios, la Ciudad de México, ¿no? ¿Por Y qué? no es, ¿no? Es pues, Ajá. por todas las construcciones tan bellas que hay en el centro Ok. histórico, de las familias, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Y no es un diplomático inglés, Latrouvé, Charles de Latrouvé, ¿no? Ujú. El que dice que México era la ciudad de los De los palacios, ¿no? palacios. Sí, entonces tiene estos toques de centrar, ¿no? Con hechos, ¿no? Una ambientación y tratas de no perder la veta realmente dura de la historia, el dato seco, ¿no? El dato fuerte, y en torno a ese se construye, ¿no? La historia, se integran a los personajes y se desarrolla el cuento, en este caso de El Payaso. Perfecto, Andy. Y una duda. Ajá. Genuinamente, ¿qué tan preparado estaba México para recibir a los emperadores? ¿Sí hubo una recepción positiva por una gran parte de la población o no? ¿Fue un choque muy fuerte? Lo que pasa es ¿Cómo lo has que visto tú? sí, bueno, ya después del tiempo te das cuenta, ¿no? Ajá. Aquí, al menos en la misma Ciudad de México, pues van a llegar unos que son europeos. ¡Ay, qué bueno! Y es que los que estaban, o sea, que Ok, la distancia que había entre un liberal y un conservador sí, en términos de aristocracia, de educación y de supuesta educación y otras cosas, pues era mucha, ¿no? ok. Entonces, a la gente les das algo diferente y a lo mejor sí se carga un poco aquello, ¿no? O sea, se Ujú. convirtió en una ciudad proimperial, yo tendría que decir que en un porcentaje muy elevado, sí. Ok, justo eso es lo que Ujú. quería saber, porque Sí, siempre tuve un claro. poco la duda, porque al fin y al cabo pues no duró mucho, pero no sé si fue por falta del apoyo nacional o más bien por la fuerza republicana. No, ves que de alguna forma se daba, ¿no? Ujú. Pero también
también es justo decir en este caso, ¿no?, que cuando regresa el presidente Juárez a la Ciudad de México y tú checas los periódicos del momento de que llega la entrada de don Benito Juárez, del presidente Juárez, pues ves que es igual, ¿no? Lo mismo, llegó el emperador, ahora llegó Benito y la respuesta fue la misma, ¿no? O sea, funciones de honor al señor presidente, al triunfador, al inconmovible, incorruptible presidente. O sea, se vuelve a llenar el periódico de calificativos, ¿no?, que son diferentes, como diciéndole, te extrañábamos mucho, qué bueno que regresaste, ¿no? Sí, cosas de este tipo. Perfecto. Y hay que verlo. Sí sigue habiendo cuando regresa, cuando entran los emperadores, sigue habiendo, como en el caso que citamos de Justo Sierra, algo que te decía, también existe esto, ¿no? Y lo mismo, cuando regresa el presidente Juárez, hay manifestaciones también existe la gente que era proimperialista, ¿no? O sea, sí existen sí. En ambos casos, ¿no? Perfecto. Pues ya abordamos el primer cuento. El primer cuento, sí. Entonces ya estamos... Y no espoleamos la historia. Perfecto. Que se queden con duda de... Es que de hecho hay unas partes súper padres en donde son diálogos de... Bueno, no es diálogo porque justo es parte del show que está dando Soledad Arcadio, que son brillantes y tiene mucho que ver con la forma en cómo hablaban en ese momento, ¿no? Ajá. Pero, y como seguimos hablando, ¿no? Y como seguimos hablando, pero sí puede ser un poco... Vamos a leer una. A ver si no me equivoco, Andy, porque es casi ya al final del cuento. Y dice, Payaso intervino y dirigiéndose a la feligresía aclaró. Esos ñeros, dice el ruco de la sotana, que se metan las baizas a las buchacas y saquen una buena luz en reales o quintos güeros para construirle su chante nuevo al ñero Chuy. Andy, ¿de dónde sacaste esa línea? ¿Esa línea? Sí, tal cual. Fue parte de la creación del personaje. En ese momento sí el lenguaje estaba como muy cargado de esa forma. Sí, pero sí es de alguna manera algo que ha corrido popularmente. Ok. De la dificultad que existe, ¿no? Sí. Muchas veces de las jerarquías eclesiásticas, de llegar a los niveles del pueblo, a cómo habla el pueblo, ¿no? Y que al llegar un sacerdote a un espacio en que no conoce la manera en que hablan, ni cómo se comunica la gente abajo, pues ellos pueden quedar arriba y abajo se habla de otra manera, ¿no? Y no entienden al sacerdote, ¿no? Sí. Y tienes que tener una gente que les haga entender más o menos de qué les está diciendo, ¿no? Ahí es donde está esto. Perfecto, pues ojalá puedan conocer a Soledad Arcadio, porque considero que es un personaje muy importante con el que empiezas este libro. Perfecto. Pues vamos con el siguiente cuento. Que este cuento tiene una particularidad. Se divide a lo largo de todo el libro, ¿cierto? Es como una saga. Sí, o una novela corta. O una novela corta que se llama La vida sin ti. La vida sin ti, sí. Son 5 cuentos. Son 5 cuentos. Y aquí empezamos con lo que se llama La Dama. Sí. ¿Cómo surgió esta saga, esta novela? Sí. Hay, de alguna forma, ¿cómo podemos llamarle? La vida de la gente, que por un lado, y se da en todos los países y en todas las guerras fratricidas, ¿no? Una parte de la familia tiene una manera de pensar y la otra otro, ¿no? Sí. Y así es también con la propia sociedad. Unos piensan de una forma, otros piensan de otra forma. Y cuántas parejas o cuántos amores, hablando de esta época del romanticismo, no se cortaron porque una familia era de una inclinación política y la otra era de otra. Entonces es un poco tratar de traer esta lucha, ¿no?, de las ideologías de los hermanos, de los compatriotas, son diferentes la manera de pensar, y cómo en el amor esto se da, cómo rompe el amor, ¿no? Y qué puede pasar con el amor de dos jóvenes que se amaban, ¿no?
porque sus familias o sus posiciones eran diferentes, ¿no? De concepción de lo que estamos, de lo que se veía como país, ¿no? Entonces, ahí está esta idea, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la gente que está enamorada y que sin embargo tiene que seguir los dictados de la familia, ¿no? Y me encanta que considero que hay un orden Uh-huh. Muy bien pensado de que se divide en momentos en donde necesitas como ese respiro, porque tenemos cuentos en donde se siente muy fuerte esta parte de la lucha, la guerra, la sangre, ¿no? Uh-huh. La parte histórica, la parte cruda. Uh-huh. Y La vida sin ti nos ayuda a tener como esos respiros en donde retomamos una historia de amor, un poquito tocando estas fibras humanas de sensibilidad y me gusta muchísimo, o sea, me gusta que es una novela que ayuda a que tu libro tenga esta cadencia de emociones. De repente tenemos emociones muy fuertes, muy crudas, que pues al fin y al cabo nos recuerda que la historia siempre ha tenido estos tintes rudos, pesados como humanidad, lo que hemos tenido justo que vivir, y de repente tenemos este golpe de intimidad en donde nos centramos en dos personajes, en la parte de sus emociones, cómo vivieron esta época histórica, Sí. y es algo que me gusta muchísimo. Sí. Siento que era necesario para el libro y se dio de una forma muy natural. Así que me encantaría que nos hablaras un poco más sobre los protagonistas de esta historia. Bueno, es un capitán del ejército republicano que se enamora de una chica aristócrata. Ok. La chica aristócrata y él, pues, él viene a cumplir una misión de manera encubierta a la Ciudad de México, ¿no? Y de repente, pues, es identificado, ¿no? Como un agente republicano. Ok. Entonces tiene que huir. Pero en la relación con la chica ya habían tenido en su amor un encuentro íntimo, ¿no? Y había ya un resultado de ese encuentro íntimo. Pues sí, no tenían mucho tiempo, tenían que aprovechar el poquito tiempo que seguramente tenían juntos, sí, ¿no? Sí. Entonces, ya venía un producto. Okay. Y la familia de la chica se da cuenta. Coincide, de acuerdo a esto, lo que estamos manteniendo, coincide con la última parte del imperio. Ya la salida de las tropas francesas, ya la salida de todos los que habían llegado como parte del boato imperial, ¿no? Todos los franceses, los peluqueros, los joyeros, los pasteleros, los jardineros, todos ya se van. Ya el no único tenemos que nada me que hacer. duele que se fueran son los pasteleros. Los pasteleros, bueno. Son los únicos que se hubieran quedado. Que se hubiera quedado, bueno. Entonces coincide en ¿no? Y entonces todo el mundo dice, ya nos vamos, nosotros hemos sido fieles al emperador, etcétera, 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 ¿no? Okay. Este es el primer cuento, ¿no? En donde vemos las angustias de la chica, vemos una descripción de la familia de la chica, y por ahí viene un detalle muy especial, que afuera de la parroquia, de la iglesia de Veracruz, ¿no? Conoce esta chica a un pordiosero, ¿no? Entonces el pordiosero se da cuenta de que ella traía algo que le dolía muy adentro y le dice que él puede buscar al novio, ¿no? Okay. Y entonces deja ella una idea, es como la botella esa que avientan al mar con el mapa para que los rescaten, ¿no? Qué adrenalina. Ajá, una cosa de este tipo. Qué coraje que no había WhatsApp. Ajá. O redes sociales. O redes sociales, ¿no? Y entonces ahí concluye cuando la familia sale del país, ¿no? A buscar nuevos horizontes en Europa, a que la chica... Y a ocultar el a ocultarle a la propia sociedad del momento el embarazo de ella, ¿no? Entonces ese es el primer cuento de La vida sin ti. La describimos a ella, describimos el ambiente de Veracruz, la salida de los franceses, ¿no? Que pues llega la división naval francesa precisamente para hacer que se llevara todo lo que había aquí, ¿no? Y algo clave, sin intentar hacer un spoiler fuerte,
ahí, o sea, ella le da algo específico a este pordiosero. ¿Cómo le dice? ¿Puedes detectarlo de esta forma? No, ¿No? solamente le dice el nombre Solo el y nombre. el batallón en el que estaba. Perfecto. Ujú. Y ya empieza como literal la La, travesía para sí, encontrarlo y y, llevarle un mensaje. ajá, pero este primer cuento de la Ujú, saga termina precisamente cuando ellos dejan, ya embarcados y ujú. saliendo rumbo a Europa, dejan de ver la costa mexicana. Ahí concluye este primer cuento de la Wow. saga. Ujú. Me imagino un viaje así, o sea, que vayas rumbo a Europa y de repente ya dejes de ver a la distancia Sí, México. sí, sí, sí. Wow. Ujú. Hasta se me enchina la piel. Sí, Perfecto, pues vamos al siguiente cuento. sí, Verbena en el desierto. sí, Que aparte no lo había mencionado, pero algo que también me gusta mucho es que varios cuentos tienen una dedicatoria especial. sí. Este está dedicado a Felipe Garrido, Así mi maestro Felipe Garrido, sí, claro. nuestro padrino, Padrino sí, también de de generación. generación. Un saludo, espero que esté escuchando este programa. Lo ve. Y el primer cuento, regresando súper rápido, el payaso también tiene una dedicatoria, que Sí. es a Gerardo de la Torre, Gerardo de la Torre, en paz que descanse en paz también, descanse. maestro. Ujú, También nuestro profesor. ujú. Perfecto, pues Verbena en el desierto, Andy. Sí. Bueno, este es de alguna forma los soldados que iban en la escolta del presidente Juárez, Ok. cuando a 2 jornadas, a 3 jornadas venían los enemigos persiguiéndolo, ¿no? Entonces es muy especial, ¿no? Porque aquí viene un poco lo que vimos, ¿no? Cuando Ujú. persiguen al presidente Juárez, hay una deserción impresionante, ¿no? De militares, de políticos, todo el mundo pensaba que lo iban a agarrar, ¿no? Que pues el fin del presidente Juárez estaba muy Estaba cercano, ¿no? próximo. Y sobre todo porque, bueno, eran los mejores soldados del mundo, etcétera, etcétera, o decían que eran los mejores soldados del mundo, Sí. ¿no? Y todo el mundo apostaba que lo iban a agarrar, ¿no? Entonces los pocos que quedaban, los pocos soldados que iban con él, los pocos políticos que iban con él, inclusive muchos de ellos caminando o en burro, como podían, Ujú. siguiendo el gobierno itinerante del presidente Juárez, pues empiezan muchos de ellos, como pasó realmente, ¿no? A pensar que ya no había más, ¿no? Ok. Y es el caso de 2 soldados rasos. Volvemos Ujú. a un punto súper importante. Ajá. El protagonista del cuento no es Juárez. No, no, no. Perfecto. Son 2 soldados Ujú. que dicen qué estamos haciendo aquí, ¿no? Ok. O sea, o por qué estamos aquí, ¿no? Ajá. Y es un poco esto, ¿no? Lo que tenían que hacer, las tareas que tenían que cumplir, ¿no? Veían que los que se desertaban luego se cambiaban al otro bando y luego pues los amigos ya no eran amigos, ahora eran enemigos, entonces todo esto va. Y Ok. justo, porque también el hecho histórico está dado, es que el 16 de septiembre de 1864, ya rumbo a Chihuahua, el presidente Juárez, ¿no? Llega a una hacienda, la hacienda de la Pedriceña, ¿no? Y en esta hacienda, cuando la gente de los alrededores se entera que está el presidente, pues lo va a saludar, Ok. como pasaba, ¿no? A cualquier lugar donde llegaba, iban y lo buscaban, ¿no? Al presidente. Había cariño Sí, claro, por claro, Juárez. sí sabían, Ujú. sabían. Entonces, van y le dicen, oiga, pues hoy es día de la independencia, ¿no? Cuando el padre Hidalgo, Ujú. este, dio el grito en Dolores, ¿no? Ujú. ¿Quién nos va a decir? Entonces, pobres, no sé, cansados, fastidiados de la constante persecución, Ujú. pues tienen que sacar fuerzas de flaqueza y tienen que transmitirle el valor de lo que es la patria a la gente que A la estaba gente. alrededor de ellos, ¿no? Sí. Y viene una prosa poética muy interesante que don Guillermo Prieto hace precisamente en este momento de Ujú. celebración, ¿no? Claro. También es un hecho que está totalmente identificado, tiene sus fuentes, ¿no? Lo que dice, cómo lo Ujú. dice, y cómo la gente, en este caso los soldados, entienden por qué estaban ahí, ¿no? Sí. Y de hecho, justo, o sea, no sé si sea prudente leerlo. Es que
este fragmento, que es parte del cierre del cuento, hasta a mí me hace como estremecer, o sea, por el amor a la patria. Sí, ¿no? sí, claro. Entonces... Que además hoy día, Ajá. híjole, tendríamos que revisar si tenemos el entendimiento de lo que es la patria misma, ¿no? Wow, ese es todo un tema, Andy. Sí. Podríamos hacer todo un episodio de discusión sí. sobre el tema. Sí. Porque pues igual no sé en qué momento se pierde con el nacionalismo o no sé, con algún tipo de resentimiento, no sé, ¿no? Bueno, si quieres leo un poquito. Adelante, sí. Prieto se giró para ver al presidente, quien con una ligera inclinación de cabeza le autorizó a hablar y dijo: la patria es sentirnos y hacernos dueños, amplios y grandes, de nuestro cielo y campos, de nuestras montañas y lagos. Es nuestra asimilación con el aire y con los luceros. Es que la tierra nos duela como carne y que el sol nos alumbre como si trajera en sus rayos nuestro nombre y el de nuestros padres. Decir patria es decir amor y sentir el beso de nuestra madre, las caricias de nuestros hijos y la luz del alma de la mujer que dice yo te amo. Hoy esa madre sufre y nos llama para que la liberemos de la infamia y de los ultrajes de extranjeros y traidores. Sí. Qué fuerte, Andy. Sí, cómo no. Te digo que cuando lo leí la primera vez se me erizó la piel por completo. Sí. Y bueno, hay una fuente que precisamente muestra esto de Guillermo Prieto, el gran poeta popular del siglo XIX, ¿no? Que también de él podíamos platicar y platicar. ¿Él de dónde es originario? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Tacubaya. Wow, chilango. Sí, nació en 1818. Ok. Se fue a pie a combatir la invasión norteamericana a Veracruz. Era de los que iban también a pie cuando el presidente Juárez iba rumbo al norte. Okay. Y aquí lo vemos en esta intervención tan acertada que tuvo aquel día, que vuelvo a insistir, es acertado el tiempo, el momento y la intervención de él. Claro. Como tenemos el cuento y tenemos el hecho histórico ahí. Y justo después de estas palabras empezó la verbena en el desierto. Exacto. Perfecto, Andy. Pues vámonos con el siguiente cuento. Ajá. El muerto vivo. El muerto vivo, sí. ¿Esto suena un poco a terror o qué es, Andy? No, o sea, había una canción que decía que no andaba muerto, andaba de parranda, ¿no? Entonces, que no lo encontraban. No, pero este caso también es un hecho real. Ok. Es un hecho real de la época de la Guerra de Reforma, ¿no? En que un oficial del ejército conservador, ¿no?, cae prisionero por parte de los ejércitos liberales y les hacen un juicio sumario, es en Zacatecas, y lo condenan a ser fusilado. Y entonces forman los cuadros de fusilamiento para él y para otras personas. Viene la orden, se les había hecho un consejo de guerra, y pues disparan ya para dejarlos, y de repente estaban en estas cuando dicen, ahí viene el contraataque de los conservadores, pues vámonos, y se fueron, ¿no? Ok. De repente alguna persona que andaba por allá se acercó para ver la cuestión de los fusilamientos y se da cuenta que uno de ellos no había muerto. Va y se lo comenta al sacerdote de la iglesia cercana, y el sacerdote va, lo recogen y lo curan. Okay. Sin embargo, es una situación muy especial porque pues estaban condenados a muerte, no tienen la posibilidad de tomar contacto con su familia, no tiene la posibilidad de decirle absolutamente a nadie, ni él ni el sacerdote, que había estado allá. Entonces, o sea, ¿lo protege el sacerdote o él también decide de alguna forma mentir para que lo sigan cuidando? No. Se lo protegen, ¿no? Okay. Lo protegen. Y entonces es la vida posterior a la que se enfrenta él, ¿no? Y esto también ha ocurrido en diferentes partes del mundo, en diferentes guerras, ¿no? De que te dan por muerto y cuando regresa a su casa, ¿a qué se enfrenta, no? Rayos. Sí. Ok, pues ya me imagino, ¿no? Sí, y también es un hecho real. Sí.
es un hecho real, ¿no? O sea, aparte, literal, este tipo de personas es como si regresaran de la muerte, porque exacto. hasta tienen que olvidar su vida pasada o dejarlo un poco atrás y ¿Y, empezar de cero, y como quién si te puede volvieran dar a un nacer. consejo de qué es lo que tienes que hacer? O Claro, sea, está complejo, difícil, ¿no? sí, Y vuelvo a insistir, es un hecho real, ok. un hecho que pasó. Entonces ahí se cuenta dónde se da, cómo se platica, al momento final en donde recarga la energía esta Ujú, persona que había sido fusilada y empieza a entender, ¿no?, este aspecto tan especial de dignidad, ¿no? ok. Ahí está en este cuento del el muerto vivo. Y hay que hacer aquí un paréntesis de que es el cuento favorito de Fer, el que nos apoya en cabina. Ah, Sí nos dijo, ¿no? Hace sí, rato. sí, sí, sí. Que próximamente le pondremos un micrófono para que pueda También participar intervenga, aquí ajá, en los claro, programas y nos diga por qué le gustó tanto El Muerto Vivo, que el pues muerto vivo. ya tenemos una idea. Sí. Mande, Fer. Perfecto. Bueno, pues La vida sin ti. Regresamos a La vida Ajá. sin ti en este segundo capítulo, podríamos Ujú. decirlo así, que se llama El Capitán. Sí. Habíamos quedado, ¿no?, de que Ujú. la dama se va a Europa, ¿no? Justo, me gusta que el primer Ujú. episodio está enfocado en conocerla a ella. Ujú. Ahora nos toca conocerlo a él. Sí. Ujú, Bueno, él platica, ¿no? Después de que regresa del hospital, porque él combate con el general Díaz en Juchitán y en La Carbonera, ¿no? ujú, Lo hieren, ¿no? Y cuando sale del hospital, que hacemos una descripción del hospital y el ambiente específico, ¿no?, de estos lugares en aquel tiempo, le dicen, bueno, ya más o menos estás bueno y sano, vete a hospedar a casa de la familia fulana de tal, ¿no? ujú. Y entonces a él ahí cuenta lo que pasó, ¿no? Lo que le pasó, cómo estuvo en una acción encubierta en la Ciudad de México, de la persona que había conocido, etcétera, 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 ¿no? Ok. Y le dan un encargo, ¿no? Ya está en la parte final, decíamos, del imperio, y que tiene que marchar con el general Díaz a sitiar Puebla. Antes ya estamos hablando del 67, ¿no? Ok. Ujú. Y entonces lo que pasa en este periodo, qué le encargan, cómo se lo encargan y cómo, ¿verdad?, la persona que había sido utilizada como mensajera lo encuentra. El momento en que encuentra al mensajero, ¿no? Ajá. ¿Qué le pasa al mensajero y qué le pasa a él? ¿Mm? Wow. Ok, Ajá. perfecto. Pues seguimos con muchísima adrenalina en Sí. esta historia porque de hecho tenemos una imagen, no hemos mostrado, y creo que es algo importante, Ajá. las imágenes que ilustran el libro. Ajá. Cada cuento, igual de seguro ya lo sabían, tiene una ilustración Una ilustración, sí. que muestra un pasaje que consideramos fue importante de cada libro, de cada cuento, perdón. Entonces, no sé si se alcance a ver, pero aquí tenemos Sí, la primero es el ilustración a payaso. color del primer cuento, del segundo, y yo espero que no sea un gran spoiler, pero bueno, ahorita que lleguemos al cuento que estamos abordando, estos son igual las ilustraciones de los cuentos que hemos hablado. Y creo que esta es muy importante porque justo vemos a nuestro protagonista hablando con el mensajero. Sí. Y tenemos el golpe de la escena, ¿no? A ver, nos dice Fer que lo acerquemos más. Entonces, ok, perfecto. Dice que Ahí. aquí está. Ujú. Y podemos ver que justo, o sea, se está logrando el objetivo de nuestra protagonista. Sí. Ajá. Perfecto. Y pues literal así, cada cuento tiene una Una ilustración ilustración. Ujú. que fue parte del trabajo que hicimos en conjunto con Jocelyn Barrete, nuestra ilustradora, Diseñado. Ujú. nuestra diseñadora, que a ver si en algún momento la traemos a un Sí, sí, programa sí, claro. para que nos hable un poco de su proceso creativo. Ajá. Entonces, pues seguimos en suspenso, nos quedamos en
en qué va a pasar después de que nuestro protagonista por fin recibió al mensajero. Uh-huh. Nos vamos con el cuento más largo del libro, ¿cierto? Sí. Los rifleros de San Luis. Ajá. Adelante, Andy. Sí, la verdad es que hablamos al principio de la batalla del 5 de mayo, ¿no? Uh-huh. Hay que estudiar la batalla, ¿no? Las veces que cargó el ejército francés sobre los fuertes, sobre Guadalupe y sobre Loreto, ¿no? Uh-huh. Y una tercera carga que se da combinada, ¿no? Hacia los fuertes y hacia la búsqueda de un espacio débil de la ciudad para que pudiera entrar el ejército francés, ¿no? Okay. Es una carga ahí muy especial, ¿no? Que se hace sobre este lado. Y en uno de los libros te encuentras que en esta carga dicen que hay un hecho que poco se conoce dentro de la batalla, y es que una sección de tiradores del batallón Rifleros de San Luis se queda posesionados de una cerca de piedra. Ahí se quedaron. Okay. Tranquilitos y quietitos mientras venía la carga del francés. ¿Eso estuvo planeado? No. ¿O fue no, algo que... Fortuito, fortuito. ¿no? Si no te puedes, vamos a llamarle Ajá. así, te vas replegando en orden, ¿no? Te vas replegando en orden. Y ellos no pudieron hacer el repliegue en orden, sin embargo el posicionamiento de este lugar, de esta cerca, ¿no? Podemos llamarla así, de piedra, tampoco hace que los vean. Okay. Entonces, pues ahí se ponen, pero cumplen con su deber al disparar, tienen una oportunidad, ¿no? ¿Solo una oportunidad, sí, Andy? De ahí, sí, una oportunidad de que, sí, porque si los agarraban, pues qué pasaba, ¿no? Y cómo se da. ¿Y eran muchos, eran pocos? No, una sección son como 33 personas, de acuerdo a las cifras del ejército. No, son 3 pelotones, los pelotones son de 11. Ah, ok. Y bueno, es 11 por 13, que hacen una sección. 33. 33 más o menos, ¿no? Bueno, okay. Entonces, esta carga pues es real y los rifleros se quedaron ahí. Sin embargo, el fuego de los rifleros fue tan certero que la misma historia de la batalla te dice que por lo especial que habían sido los disparos de ellos, la carga no llegó a tener la intensidad por el número de bajas que le causaron al enemigo. ¡Guau! O sea, fueron clave. Fueron claves en esa carga, ¿no? Ajá. O sea, no fue lo mismo. Y cuando viene ya después el contraataque mexicano, pues liberen esta sección. Entonces, de los rifleros de San Luis hay que iniciar diciendo que es una historia que se da de 3 muchachos potosinos, ¿no? Okay. Que se suman al ejército republicano. 3 muchachos que de alguna forma por cierta idea de la defensa de la República se enlistan, ¿no? En el ejército republicano, ¿no? Cómo se juntan, cómo se conocen, cómo llegan, cómo se entrenan, cómo llegan, pero también, ¿no? En este cambio de ser civiles a militares lo que enfrentan, ¿no? Y también cómo los soldados lo reciben, qué diferencia hay entre un soldado veterano a un soldado bisoño, se les dice. ¿Qué es un soldado bisoño? Bisoño, un recién ingresado al ejército, ¿no? Ah, ok. Entonces, cómo se van conformando, cómo se van amalgamando, cómo los entrenaron, cómo los hicieron sentir estando ahí, y lo que la gente piensa cuando están en este proceso de entrenamiento de lo que es la guerra, ¿no? Y esta primera parte coincide con la llegada de las 3 fuerzas, la inglesa, la española y la francesa, ¿no? Y después, bueno, viene el momento en que la escuadra inglesa y los militares españoles se van del país y se quedan solamente los franceses, ¿no? Entonces, ¿cómo esperan a los franceses? Algunas de las situaciones que les toca vivir en esto, y sobre todo una que me parece que es muy especial, ¿no? Cómo entre ellos mismos se juran lealtad. O sea, cómo saben ellos mismos que dependen del trabajo conjunto de todos para poder sobrevivir. Entonces vienen todos estos elementos.
Y luego viene la propia batalla, en donde una situación muy especial, ¿no? Los primeros que son atacados son los cerros, ¿no? Ok. Entonces imagínate que ellos ven cómo pasan las columnas francesas a atacar los cerros, y Ujú. atacan los cerros. Y oyen obviamente entre los cañonazos y los balazos y todo lo demás, ¿no? Que la pelea está muy dura. Y de repente ven cómo bajan de los cerros De donde los estaban los cerros. fuertes, ¿no? Ajá. Y se oye del lado mexicano una diana. O sea, ¿qué efecto puede tener una diana? Es, vamos así, redobles musicales y de tambor, Ajá. en la que dicen, te ganamos, ganamos, ¿no? O sea, esa es una diana que te sirve Wow. para levantarte, para decir que hay silencio, en fin, tantas cosas, ¿no? Ajá. Total, se oye la diana, ¿no? De que habían ganado. Entonces, ¿cómo reciben algunas personas que están abajo atrincheradas lo que pasó arriba? Viene la segunda Ujú. carga y se dan cuenta de lo mismo, ¿no? Esa espera que puede tener el soldado que apenas va a disparar la primera vez que va a tener enfrente a un enemigo, ¿no? Todo este tiempo que pasa entre atacando y ya ganaron y mira ya lo que sienten y lo que está y de repente cuando viene la carga y dicen, ahora sí Ujú. vienen contra nosotros, ¿no? Un poco el que pierden la saliva, un poco cómo te juegan las reacciones corporales, ¿no? No me imagino estar en un Ajá, momento así. ¿Tú sí, 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 sí. Andy? No exactamente ahí, pero sí entiendo en momentos así muy cruciales, ¿no? En un momento de guerra. Sí. Entonces, Ujú. total, es ese momento, ¿no? Ujú. Ahora sí ya vienen contigo, ¿no? Ay, perdón, ya vienen contra ti, ¿no? Sí. Ya vienen contra ti. Y ese ya vengo contra ti, pues es fuerte, ¿no? Es muy, Ujú. muy, muy fuerte, ¿no? Y entonces pasa todo lo demás, todo lo demás. Y es ver la batalla del 5 de mayo no en los fuertes, sino abajo. Y es ver la batalla del 5 de mayo con los soldados comunes, ¿no? Ok. Con el que tiene un rifle que medio funciona, que no es el rifle más, porque los otros Ay, hayan no. armamento de Ajá. última generación y estos no, ¿no? O sea, con el que te dieron, viejo, y defiéndete, ¿no? Y defiende la patria. Entonces, todo esto está en En de este los cuento. rifleros de San Luis, ¿no? ¿Y qué tan difícil fue dar con información de esta parte de los Mm, rifleros Los de San Luis? rifleros Ajá, o sea, por decir, ¿hay mucha información que podemos tener de ellos o está muy escondida? está muy escondida, Ujú. está muy escondida. De hecho, es esto que decimos que se quedan ahí en un Ujú. corral de piedra, es una, pues es, ¿qué podemos decir? Pues no sé, un párrafo de un libro, ¿En un serio? parrafito de un libro, ¿no? Nada más. De Ok. ahí sale todo, de un párrafo de un libro y Ujú. que, pues de alguna manera también, sí tengo el nombre de todos los jefes oficiales, generales jefes oficiales que participaron en la batalla del 5 de mayo, ¿no? Ok. Ujú. Entonces, de ahí sustraes algunos nombres, sobre todo los que son los que comandan las secciones Ajá. o las compañías o los batallones, ¿no? Y lo demás es de alguna manera tratando de empatizar, ¿no? Lo que sintió el que estaba ahí en el corral, atrás de una piedra, ¿no? Disparando. Y además, algo que también me gustaría resaltar, va una Ujú. flor, Andy, Gracias. este, es como se nota la pasión por escribir este tipo de pasajes, de Ajá. cómo van viviendo ellos este proceso de formación, de tener que enfrentarse al momento. Creo que tienes una cadencia en la que vas viendo cuadro por cuadro cómo ellos están viviendo ese momento tan cardíaco. Sí, sí, sí. Y espero que es algo que los que nos están escuchando lo Ajá. puedan leer y vivirlo Sí. directamente. Y ahora tenemos otro, ¿no? Ujú. Vamos, ahí ya me están presionando para que haga la segunda parte de los cuentos republicanos, Ajá. en donde también en una de las principales batallas, que se puede decir así, de los encontronazos fuertes con el ejército francés, el año siguiente en el sitio de Puebla, el batallón de San Luis juega un papel primordial. Ok. Y es una de las veces que vencen los soldados mexicanos a los franceses en la ciudad sitiada, ¿no? Y participa este mismo batallón, el de San Luis.
¿Y se sabe cuántos quedaron? O sea, sí hubo bajas de esas Claro. 33 personas. Sí, claro. Ok. Sí. Y esa es la siguiente, ¿no? Ok. Platicar en un siguiente cuento lo que les pasó en el sitio. Perfecto, Este Andy. mismo batallón. Pues yo también me sumo a la presión de que necesitamos la segunda La parte. segunda parte ya. Sí, Perfecto, pues nos vamos al siguiente cuento. sí. Tabachis. Tabachis. ¿Quién es Tabachis, Andy? Cuéntanos. Wow, este es otro de los aspectos más impresionantes de la época de la intervención. Habíamos hablado, ¿no? De que hubo militares, políticos y gente común que una vez que llegaron los franceses, después de lo del 5 de mayo, ya que tomaron la Ciudad de México, pues se cambiaron de bando, ¿no? De hecho, creo que uno de los que tocan este tema de una manera también novelada extraordinariamente es Ignacio Manuel Altamirano en la novela de Clemencia, ¿no? Ok. De que ahí pone ahí al bueno y al malo, al que parecía bueno y al que parecía malo, y cómo cambiaron, ¿no? Igual aquí hay un cambio, ¿no? Tabachis, de apellido polaco Tabaczynski, ¿sí? Ok. Es su apellido de él, era hijo de una veracruzana con un marinero polaco. Entonces tenía un porte muy especial, era un estupendo jinete y estaba en la caballería de los republicanos. Pero cuando toma la Ciudad de México y se dan los primeros encuentros, él deserta de las fuerzas republicanas y se convierte en soldado del ejército imperial mexicano, ¿no? Ok. Uh-huh. Y se convierte en un hombre ¿Y bastante severo. ¿Fue una mala decisión? Pues yo pienso que sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, antes de continuar, me gustaría decir y mostrar que, de hecho, la imagen que ilustra este cuento es de mis favoritas, porque Andy sabe y muchos se enterarán, yo soy bien sanguinaria, me encanta el terror y aquí Andy me permitió mostrar un poquito de violencia. Si pueden verlo, ahí me avisas, Fer, si se ve bien. No, aquí. Es el de este lado. Ajá. Tenemos un cuerpo colgado de un árbol en fuego y sin cabeza. Y sin cabeza. Me encanta. Sí. Pero bueno, lo que hay que decir es que así fue. O sea, sí, pues sí, es lo que así fue, claro. no, que yo te permita, no fue el hecho histórico, ¿no? Pero me permitiste que esa parte fuera la que ilustrara el cuento. Sí, claro. Entonces, pues así fue. Así fue, ¿no? Entonces, el punto está que se convierte él, después de que se cambia al ejército imperial, en uno de los principales perseguidores de los republicanos. Okay. Y que no les daba cuartel, ¿no? Y que hacía muchas cosas sanguinarias, ¿no? Hasta que... Okay. Pues, o sea, él era muy intenso. Sí. Hasta que le toca vivir un combate en donde casi podemos decir que fueron por él. Y digo, fueron por él quiere decir que le pusieron las trampas, ¿no? Como para irlo... Ya tenía muchos separarlo. enemigos. Sí, todos. Y entonces los chinacos mexicanos lo cazan, sí podemos llamar también así, y muere en combate, ¿no? Para escribir este cuento y para irse a los hechos históricos, tiene uno que revisar desde la participación de él en la batalla del 5 de mayo, en la caballería del general Álvarez, mexicano, ¿no? De los republicanos, ¿no? Después cuando defecciona y después cuando se convierte en el perseguidor de los republicanos, ¿no? Y el combate donde lo matan se da precisamente en el estado de Coahuila. Para escribirlo son 3 libros los que tuve que leer para darle el seguimiento a la vida del Señor. Sí, igual podríamos decir que es un personaje difícil de rastrear, olvidado históricamente. Sí. Okay. Pero pues es el de la traición, ¿no? Este fue, y así termina, ¿no? Así termina, ¿no? Literal su final fue proporcional a lo que hizo. A lo que al finalmente hizo. O sea, fue karma. Sí, fue karma. Okay. Entonces ahí se platica cómo fue, dónde estuvo, cómo estuvo y hasta dónde llegó. Okay. Y ya está la persona que
haciendo, ¿qué podemos decir? Sus habilidades de chinaco, con la reata lo laza, ¿no? Ok. Lo tumba del caballo y ahí después ya viene la muerte de este hombre, ¿no? Ok. ¿Por qué cortarle la cabeza? Por el tremendo odio que se le tenía, ¿no? ¿Y qué habrá Por pasado todo lo con que su había cabeza? hecho. Según esto, bueno, no lo digo, pero se la comieron los perros, ¿no? ¡Wow! Ok. Sí. ¡Wow! Sí, No sí, sabía sí. que los perros pueden ser tan salvajes, pero sí, ¿verdad? Bueno. Sí, sí, sí. Ok. Ok. De hecho, nada que ver, pero escuché hace poco que, por decir, si en algún momento tienes perritos o gatitos y vives solo y falleces en un departamento o algo así, los primeros que se atreven a comerte por supervivencia son los gatos. Empiezan royendo como tu nariz y así, que los perros pues no aguantan más, Sí. pero sí hay perros muy salvajes. Sí, sí, sí. No, y esto es lo que está escrito en los textos, ¿no? Ok. O sea, pues no la viste, pues no la vi, pero pues es lo que está escrito en los textos, ¿no? Qué fuerte. Que está más relacionado quizá también, ¿no? Con esta idea de que mira cómo pagan los traidores o mira cómo terminan los traidores. Los traidores, ¿no? sí, claro, es un mensaje. Ujú. Perfecto, pues bueno, después de un pasaje tan crudo, volvemos a una cadencia de más marítima, de hecho. Ajá, sí. La vida sin ti, Sí. la travesía. La travesía, sí. El tercer episodio de esta novela corta. Sí. Aquí en este caso es lo que vivió la familia de la dama que se va, ¿no? En el barco que los lleva a Francia, ¿no? Ok. ¿A quién conoce? ¿Cómo conoce? ¿No? Ajá. ¿Cuál era o cómo se llevaba la vida de 3 semanas, que era más o menos la travesía que de aquí a Europa? Justo es lo que te iba a preguntar. ¿Cuánto duraba un viaje aquí a Más Europa? o menos 3 semanas. 3 semanas en barco. Sí, dependiendo de la época también. Ok. ¿Por qué? Por las corrientes y por los vientos y cosas de este tipo, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo se vivía en un barco, no? Y ahí en este barco él conoce a un soldado francés que había sido de los que habían perseguido a Juárez, ¿no? Lo conoce a este soldado francés y Ese sí les cayó bien a la familia. ese sí les cayó bien a la familia, sí. Ajá. Conoce a un soldado francés que había sido herido y mutilado, ¿no? Por las heridas en un combate. Que Mutilado no tenía un brazo o una mano. Un brazo. Ok. Entonces, Era Capitán Garfio. Casi. No traía Garfio, pero casi. Casi. Y cómo empiezan a tener contacto ambos, ¿no? Y un poco cómo ella representa algo diferente para él y al revés. Él representa algo diferente para ella. Por eso se empiezan a llevar muy bien. Pero Andy, no se enamoran, ¿verdad? No, que lo diga la gente, si se No, enamoran. por favor, se supone que ella ya tiene un amor. No, bueno, pero no quiere decir, al ser diferentes, no quiere decir que no exista algo más, ¿no? Ok. Al final ponemos un dicho mexicano, ¿no? Que le aplican por ahí, que un clavo saca otro clavo, ¿no? Y entonces él dice, yo no entiendo, en francés yo no comprendo, y aparte, je ne comprends pas. Sí. Y aparte un clavo francés, bueno, pues sale más rápido cualquier herida. Entonces, muchos detalles de este tipo, ¿no? Muchos detallitos de este tipo, ¿no? Ok. Y cómo era la vida cuando ellos llegan a Francia, ¿no? Sí, es mejor llorar en Francia. Sí. Estar triste allá. Sí. Esta es la travesía, ¿no? Ok, perfecto. En qué se divertían, cómo se divertían, etcétera. Pues seguimos con un poco de adrenalina y saber qué pasa. A lo mejor ellos dos se encuentran. A lo mejor. O a lo mejor, pues ya ni modo, ya le encontró papá a la criatura, un nuevo papá francés. No sabemos. No sabemos. Lo veremos en la próxima. Ajá. Y literal, en la próxima, porque hasta aquí llega el episodio de hoy, Andy. Muy bien. Vamos a dejar en suspenso al público porque vamos a la mitad del libro. Y vamos a abordar los siguientes cuentos en el siguiente programa. ¿Cómo ves, Andy? No, excelente. Va bien. Hay que hacerlos enojar un poco, que se esperen una semanita. Una semanita, sale.
Perfecto, Andy. Pues qué placer de poder desmenuzar este libro nuevamente contigo. Digo, yo también soy parte de este proyecto. El cariño es súper notorio. Se vio también en toda la parte de la dirección de imagen, de la portada. Ahí está. Podemos verlo. El cadáver de Maximiliano, que lo vamos a ver luego, y otros cuentos republicanos. Justo porque tenemos que llegar a ese cuento, que es el título del libro. El título del libro. Por la importancia. Y ahí también me permitiste volver a mostrar un poquito de mi parte sanguinaria. Así de... Hoy, en el siguiente capítulo lo platicamos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Andy. ¿De qué? Nos vemos la siguiente. Nos vemos en la siguiente. Perfecto. Gracias. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ajá. Andy Javier Correa en todos lados, TikTok, Facebook, Instagram. Y pues hemos hablado tanto del libro y no les hemos dicho dónde lo pueden conseguir. Está disponible en Amazon y en Mercado Libre, y cualquier cosa escríbanos a nuestras redes sociales y si no les pasamos el link directo de compra. Que justo gracias a este proyecto es posible que podamos hacer estos programas. Entonces, si nos apoyan leyendo y comprando este libro, el libro y leyéndolo, nos ayudan a que este programa siga existiendo. Exactamente. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.